Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy. A través de este programa vamos a analizar el fenómeno inflacionario, la inflación en Costa Rica y sus determinantes. Antes que todo, tenemos que decir que la inflación es un aumento general en los precios de los bienes y servicios. Y con ese propósito, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con base en una canasta de 285 bienes y servicios representativos de los gastos de consumo de la mayoría de costarricenses, mide periódicamente el comportamiento del valor de esa canasta de bienes y servicios, y su tasa de variación, su porcentaje de cambio, es lo que se conoce como la inflación. La inflación es un fenómeno monetario. Dicho más comúnmente, entre más plata tiene la gente, más tiende a gastar. Y entre menos plata tiene la gente, al revés, la gente tiende a gastar menos. Al haber un aumento de la demanda, que es el primer caso, lo que esto ocasiona es que la oferta de bienes y servicios, al no poder crecer al mismo ritmo que la demanda, hace que los productores, los empresarios, hagan el ajuste del exceso de demanda vía precios. Y ese aumento de los precios es lo que conocemos la inflación. Cuando la inflación se da por un aumento de demanda, en ese caso decimos que hay un shock de demanda. Pero también puede haber aumento de precios si hay escasez de los bienes y servicios. A eso lo llamamos una caída de la oferta de bienes y servicios o un shock de oferta. En febrero del año 2022, Putin, Rusia, decide invadir Ucrania, que es el gran productor de granos de Europa. Y eso ocasionó un fenómeno de escasez de alimentos en el mundo que elevó los costos, como también insumos, fertilizantes, químicos, petróleo, trabajo y otros elementos que en conjunto hicieron que el mundo entrara en un fenómeno de inflación, de aumento de precios. En el caso de Costa Rica, esto se vio reflejado con un aumento de la inflación del 12.13%, un aumento del índice de precios al consumidor, al cual conocemos como la inflación. Y eso llevó en general a los bancos centrales del mundo a tomar una serie de medidas para contener la inflación, para bajar los precios. ¿Por qué? Porque la inflación es considerado como un impuesto, es el impuesto más regresivo, más odioso que hay, porque la inflación no requiere una ley, no requiere un decreto para actuar. Simplemente la gente se da cuenta que cuando va a la farmacia, va al supermercado, va a la carnicería, con el mismo salario, con los mismos ingresos, puede comprar menos. Eso se llama un fenómeno inflacionario. O sea, la inflación se come, la inflación reduce el poder de compra de los salarios de los costarricenses. Y por eso la ley orgánica del Banco Central le encomienda como objetivo prioritario el mantener una inflación baja y estable. Bien, con ese propósito vamos a compartir una presentación para explicar cómo ha sido el fenómeno de la inflación en Costa Rica y cuáles han sido los principales factores o determinantes de la misma. Antes que todo, la política monetaria precisamente consiste en el manejo de la cantidad de dinero que hay en la economía y que hace que la gente tienda a gastar más o menos. Y esa política monetaria la ejerce el Banco Central de Costa Rica. Entonces aquí podemos ver un gráfico que nos muestra la tasa de inflación interanual y nos muestra también las tasas de interés del Banco Central, la tasa de política monetaria que se llama. Y podemos ver cómo cuando la inflación sube significativamente, como fue en el periodo desde, digamos, julio del 2021 a agosto del 2022,
el Banco Central lo que hace es retirar dinero de la economía, encarecer el costo de los créditos y subir la tasa de interés de referencia, conocida como la tasa de política monetaria. Y la subió drásticamente del 0,75 al 9%. Y claro, de inmediato la inflación empezó a caer, pero fue tal la magnitud, en mi opinión personal, desproporcionado este ajuste del Banco Central, que incluso llevó a la inflación a niveles negativos. Prácticamente por 14 meses pasamos viviendo deflación, o sea, caída en el nivel de precios. Y también vemos que cuando la inflación cae, entonces la política monetaria del Banco Central hace que la tasa de interés se empiece a reducir. Pero vean que la pendiente de la subida de la tasa de política monetaria, de la tasa de interés de referencia del Banco Central, es mucho más pronunciada, fue mucho más proporcional el aumento de la tasa de interés que las reducciones periódicas que se han dado. Esa es la crítica mayor que se le hace a esta política monetaria del Banco Central, que es asimétrica. Favorece una subida rápida de la tasa de interés para contener la inflación, pero no baja en la misma proporción, y eso lo que trae como consecuencia es que se afectan artificialmente las relaciones de precios. Una muy importante, esta política monetaria distorsionó la relación que existe entre la tasa de interés en colones y la tasa de interés en dólares. Y claro, cambia las preferencias de los agentes económicos locales e internacionales. Al subir tanto la tasa de interés en colones, entonces tiene sentido invertir en colones. Y para eso, si se mantenían inversiones en dólares, estas se venden los dólares o se traen dólares del exterior y se venden para obtener los colones e invertir y aprovechar estas tasas de interés más altas. Pero también ante esa sobreoferta de dólares en el segundo semestre del año 2022 y la no actuación del Banco Central absorbiendo el exceso de dólares que él mismo había causado por la desproporción en el aumento de su tasa de interés, lo que se generó fue una caída en el precio del dólar, a la cual llamamos el tipo de cambio, una apreciación de el colón, que lo que hizo fue que Costa Rica se volviera un país muy caro, que perdiéramos competitividad respecto a nuestros principales socios comerciales. Y el Banco Central se ha estancado en una tasa de interés del 4,75, alegando que no la puede bajar más porque estamos por debajo de la tasa de interés del Banco Central de los Estados Unidos. Claro, porque la inflación en ese país es del 3,5 y aquí tenemos una inflación negativa o nula. Por lo tanto, es lógico. Y debería el Banco Central bajar aún más la tasa de interés para que los agentes económicos vuelvan a cambiar sus expectativas, como lo hicieron cuando el Banco Central subió desproporcionadamente la tasa de interés en colones, de manera tal que resulte más atractivo invertir en dólares. Pero eso llevaría a que haya una demanda incremental por dólares y, como sería natural, que el tipo de cambio se devalúe. Y eso generaría algo de inflación, pero estaríamos dentro de las metas de inflación que establece el Banco Central. Sin embargo, la negativa del Banco Central ya no tiene explicación racional. Ahora, en el siguiente gráfico, podemos ver precisamente cómo hay una correlación entre el tipo de cambio y la inflación. Es decir, cuando tenemos una situación de devaluación, el colón pierde valor respecto al dólar. Decimos que el colón se devalúa respecto al dólar. Y como hay un componente alto en las importaciones de bienes y servicios, eso afecta también su costo, el precio de esos bienes y servicios, que es precisamente la inflación. Entonces vemos que en el periodo donde Rodrigo Cubero fue presidente del Banco Central, aproximadamente el tipo de cambio se devaluó
en un monto de 685 colones con una base de 566, o sea, 119 colones en 25 meses. Eso dio una devaluación mensual gradual de 4 colones 75 céntimos por cada mes. Pero cuando tuvimos ese fenómeno inflacionario, entonces lo que el Banco Central ocasionó con la subida desproporcionada de la tasa de interés fue una apreciación del colón, pero en un periodo de tiempo mucho menor. Estamos hablando de 10 meses. El tipo de cambio se cayó, se desplomó en ese periodo. Se desplomó prácticamente un 22%. Eso nos da una caída de 15 colones por mes. Y es de nuevo lo que se refleja una forma desproporcionada porque en un tiempo más corto, más pronunciado, se apreció el colón, mientras que en el periodo de devaluación esta fue más gradual. Y al ser tan severa la apreciación del colón y la subida de las tasas de interés, distorsionaron todas las relaciones de precios y de rendimientos locales e internacionales, y es lo que ha hecho que el país haya perdido competitividad a través de lo que se llama el tipo de cambio real multilateral que el mismo Banco Central calcula, pero que brilla por su ausencia en los análisis del Banco Central. Vean que el Banco Central dice que sigue una política monetaria guiada por metas de inflación, con un piso del 2% anual y un techo del 4%, y una meta objetiva del 3%. Sin embargo, en este periodo que va de enero de 2018 a agosto de 2024, que es el último dato que se tiene, vean que solo en 24 meses el Banco Central ha logrado mantener la inflación en ese rango meta de compromiso con los costarricenses. O sea, una efectividad de su política monetaria de apenas un 30%. Como tal, es evidente que no hay una política en la práctica de metas de inflación, no se cumple ese compromiso del Banco Central y por el contrario, sus políticas monetarias y cambiarias siguen otros objetivos. Ahora, a través de la inflación se tienen distintos momentos. Tenemos la inflación mensual, que es una caída de 0.12% al mes de julio, una inflación anual del 0.03% y una inflación bianual del 2.25%, una deflación del 2.25%. Pero el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, nos presenta esos mismos periodos, pero para las familias, los hogares de ingresos bajos, medios y altos. Entonces podemos ver cómo a nivel del fenómeno inflacionario en esta administración de agosto 2022 a agosto 2024 se da totalmente una situación regresiva, aversa a lo que se quiere, y es que entre mayor es el nivel de ingreso de los hogares, mayor es la caída de precios, mayor es el beneficio que se está generando en los hogares de ingresos altos. Su poder adquisitivo está aumentando más que proporcionalmente al poder adquisitivo de las familias de ingresos bajos. Lo mismo sucede a nivel de la inflación mensual. Vean que hay inflación en los estratos de ingresos bajos, mientras que en los estratos de ingresos altos mensualmente hubo una deflación en el mes de julio. Solamente en el panorama de un año se da el fenómeno que entre mayor es el nivel de ingreso, mayor es la pérdida de poder adquisitivo o mayor es el nivel inflacionario. ¿Por qué se analiza el mes de julio si las estadísticas de inflación ya están en agosto? Bueno, porque esta división por estratos de ingresos, el INEC solo la suministra con un mes de retraso. ¿Qué explica la inflación mensual en Costa Rica? Y para eso tenemos estas categorías a través de las cuales se mide la variación general de precios en el país. La línea negra representa los pesos, la importancia relativa en esa canasta de 285 bienes y servicios
que tiene cada una de las categorías. Por ejemplo, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas en promedio pesa el 24.32% del gasto mensual de los consumidores. Si nos vamos al rubro de transporte, es el segundo rubro de importancia en el gasto, se va al 14.82% de los ingresos en ese gasto y el nivel de alquileres, la división de alquileres y servicios de la vivienda representa el 12.51%. El segundo elemento importante que vemos aquí es que esta inflación de agosto mensual del 0.12% está explicada por un preocupante incremento mensual de 1.18% en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y luego hay dos rubros también de aumento, lo que llaman bienes y servicios diversos y las comidas fuera del hogar. Contienen esa inflación mensual, la caída en la división de transporte, los precios caen 0.94%, la caída en el rubro de recreación, deporte y cultura y la caída que se dio en infocomunicación y en menor medida muebles y artículos para la vivienda. De manera tal que si ese 0.12% de inflación mensual lo denominamos como el 100%, diríamos que el aumento de precios en alimentos explicó el 263%, por cuanto se incrementó 1.18% y toda la canasta de bienes y servicios creció 0.12%. El segundo rubro importante de incremento se trata de bienes y servicios diversos que explican el 29% del cambio, comidas fuera del hogar 20% del cambio. Y compensan ese aumento de precios la caída en la división de transporte en un 124% y la caída que se da en infocomunicación, en recreación y cultura y en muebles o artículos para la vivienda. Si ahora tomamos la inflación anual, interanual que hubo en el país, fue de 0.31 a agosto, es el último dato que tenemos. Y aquí es claro que el disparador de inflación anual fue la división de infocomunicación, que pesa 7.84 y crecen los precios de infocomunicación 3.9% en el año. Le sigue comidas fuera del hogar, la parte de alquiler y servicios de vivienda que no bajan, siguen subiendo de precio, la educación y el tema de salud. Compensan ese aumento de precios una reducción mínima en el costo de los alimentos y por eso la gente se queja de que no siente una reducción en el costo de la vida. Compensa también de forma negativa el transporte con 1.39% y la división de bienes y servicios diversos junto con prendas de vestir y calzado y muebles y artículos para la vivienda y servicio doméstico. Si ahora tomamos los pesos y decimos que esta inflación anual del 0.31 es el 100%, se explica en el 88% por el aumento de alquileres y servicios de vivienda, el aumento de infocomunicación, las comidas fuera del hogar y un poco salud y educación. Compensan esas variaciones porcentuales la caída que se observa en el rubro de prendas de vestir y calzado, muebles y artículos para el hogar y bienes y servicios diversos. Junto con la división de transporte, que sí es quizás la caída mayor del 67.95% de este 0.31. Si ahora el análisis lo hacemos bianual, se observa que efectivamente en esta administración la inflación ha sido negativa en estos 2 años, agosto 2022, agosto 2024. Pero cuando vamos a ver qué factores explican la caída de precios en esta administración, un contundente 19.46% de caída en 2 años en la división de transporte es la principal responsable de la deflación, seguida con un ajuste ya bastante menos en prendas de vestir y calzado.
y también se ajustan los alimentos en 2 años, pero apenas un 2,32%. Por el contrario, los alquileres en 2 años de nuevo no bajan, suben prácticamente un 6%, lo mismo que comidas fuera del hogar, la educación que sube un 4,61% y la salud que ha subido 2,37%, medicinas y servicios médicos. Si lo vemos porcentualmente, esa caída de precios en 2 años del 2,98, como si fuera el 100%, se explica que la división de transporte explica esa caída un 118%. Y le sigue ahí el tema de prendas de vestir y alimentos y bebidas no alcohólicas. Son los responsables de la reducción de precios en estos 2 años. Pero por el contrario, tenemos que los alquileres y servicios de vivienda no han caído, más bien explican el 23% de una subida de precios y le sigue en importancia relativa el rubro de comidas fuera del hogar, que explica el 13% inverso de esta caída de 2,98. Si ahora ustedes quieren ver en detalle qué es lo que ha pasado dentro de la división de alimentos, tanto a nivel mensual, anual y bianual, junto con el peso total que tiene la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, este es el comportamiento agregado de esa división y aquí podemos ver ordenado de mayor a menor los bienes y servicios que integran la división de alimentos y bebidas y vemos que las carnes, lo que es el rubro de las carnes, sí han mostrado una caída de precio, tanto si se mide anualmente como bianualmente. Sí, en el último mes de agosto hay una subida respecto a julio de 0,26% en este rubro. Le sigue en importancia relativa a los vegetales, tubérculos, legumbres, leguminosas, conservas, pesan en la canasta de consumo 3,91%, y vemos que en el último mes hay un preocupante aumento en este rubro alimenticio de casi un 5%, que anualmente ha subido un 7,45% y bianualmente apenas hubo una reducción de 1,69%. Y así ustedes pueden ir viendo las distintas categorías. Esta presentación va a quedar disponible en Economía Hoy para su análisis. Si nos vamos a la división de transporte, que en el agregado pesa 14,82, vean que en todos los periodos, sea mensual, anual o bianual, es el rubro de transporte el principal responsable de la caída de precios en Costa Rica. Principalmente la compra de carros nuevos, le sigue la gasolina y el rubro de transporte de bus, que sí se desinfla en la visión de un año. Ahí pueden ver el resto de componentes de la división. Por ejemplo, la compra de boletos aéreos ha caído en 2 años casi un 40%. Pesa el 0,61 en la canasta de bienes y servicios. O el diésel, que ha caído en 2 años un 38%. Pesa un 0,4. Si nos vamos a la división de alquileres, vean que todo es positivo. Eso significa que los alquileres y los servicios de vivienda no han bajado en esta administración. Pesan el 12,51 del consumo y en 2 años han subido 6%, en un año 2,24 y en el último mes 0,08. Siendo el rubro principal alquiler de vivienda, vean que en 2 años los alquileres han subido un 10,4%, la luz un 8% de aumento, los servicios municipales, mantenimiento y reparación de vivienda, alcantarillado y otros servicios para la vivienda. ¿Qué baja dentro del rubro de alquileres y servicios de vivienda? El agua, que pesa 1,67 y ha bajado aproximadamente un 4%. Lo mismo que el gas, que en una visión de 2 años ha bajado un 25% de precio y pesa 0,35 en el consumo. Si nos vamos a la división de infocomunicación, vemos que pesa 7,84 y el principal rubro aquí es el teléfono celular
que pesa 3.48 y ha subido un 2% en 2 años y en un año 11.77. Le sigue el tema de los paquetes de telecomunicaciones, que más bien han bajado un 0.22%. Otros servicios de infocomunicación, 2,5%. Vean que la telefonía fija en estos 2 años ha subido un significativo 22%. Propiamente el aparato celular ha bajado un 24%. Aquí arriba entonces lo que tenemos son los servicios de telefonía móvil, de conexión móvil. Y el televisor también ha tenido una caída significativa, los aparatos televisivos, lo mismo que la computadora. Finalmente, en la división de muebles y artículos de vivienda, vemos que pesa 5.94. Los servicios de empleadas domésticas pesan 2,5% en el consumo y siempre suben de precio, no han bajado de precio. Limpieza y mantenimiento han subido en 2.37. Sí, la línea de electrodomésticos, que pesa 0.8 en el consumo de los hogares, en todos los periodos han bajado de precio y significativamente, y lo mismo que utensilios para la vivienda y textiles para la vivienda. Entonces, si hiciéramos una selección de cuáles son los principales factores que en estos 2 años de la administración Chávez Robles explican la reducción de precios que se ha tenido por 2.98%, vemos que las caídas principales y que explican porcentualmente de la caída de 2.98, un 5.7% se explica porque los electrodomésticos son más baratos, las carnes son más baratas, el diésel, la compra de boletos aéreos para viajar en avión, el aceite y las grasas, la compra de carros nuevos y un significativo 73% de este desinfle bianual de casi un 3% de los precios se explica por la caída en la gasolina, el consumo de la gasolina. Por el contrario, porcentualmente hablando, casi un 5% en estos 2 años se explica por una subida en los servicios de salud, 7,5% una subida en la educación, que es más cara, la electricidad más cara, la luz, explica un 8% de la variación de precios de estos 2 años, las comidas fuera del hogar un 13% y los alquileres de vivienda no bajan de precio, han subido un significativo 18%. Si sumamos estos factores, prácticamente nos explican el 97% de esta variación negativa. Si ustedes analizan cada uno de estos componentes, se dan cuenta que la mayoría de ellos son artículos importados, los derivados del petróleo, los carros nuevos, los boletos aéreos, los aceites y las grasas, los electrodomésticos, mientras que elementos locales como la salud, la educación, la luz, la comida fuera del hogar, el alquiler de vivienda no bajan de precio. Por esa razón es que ya veíamos que a nivel de estratos de ingresos son las familias de ingresos altos las que se están beneficiando de esta reducción en el costo de la vida y que ha llevado a este gobierno a decir que somos el líder mundial, bueno, dentro de la OCDE, que tiene la inflación más baja, incluso negativa. Claro, porque ninguno de esos países, que es nuestra última lámina, ha modificado el valor de sus monedas en el sentido de una apreciación de la moneda local. Tenemos que en este periodo, en la administración Chávez Robles, en estos 2 años, el tipo de cambio, el valor del dólar ha caído un 21% y claro, eso en parte explica que los componentes importados de la canasta de bienes y servicios que mide la inflación hayan caído casi 12 puntos porcentuales, que es lo que explica la caída de la inflación de un 12.13 en agosto 2022 al último dato, agosto 2024, donde la inflación se comportó apenas en 0.31%. Bien, con esto esperamos haber explicado con más detalle la inflación en Costa Rica, dónde es que se está dando más la caída de precios, por el contrario, en qué artículos es que los precios suben y cómo siente la ciudadanía
dependiendo de su estrato de ingresos, bajos, medios, altos, si este fenómeno que el gobierno plantea como un gran logro los beneficia o más bien los perjudica. Lo que estamos viendo es que este fenómeno de deflación, en el tanto en que viene explicado por una gran apreciación del tipo de cambio que abarata los bienes importados, está haciendo que las familias de altos ingresos sean las más beneficiadas y, por el contrario, las familias de bajos ingresos no perciben un gran ajuste en el costo de los alimentos. Los alquileres de vivienda más bien suben de precio, lo mismo que la luz, lo mismo que la salud, lo mismo que la educación. De tal manera de que no basta con decir que el país tiene un récord mundial en el control de la inflación, si no se entra a analizar en detalle, como lo hemos hecho aquí en Economía Hoy, para que nuestros seguidores tengan una mayor formación, educación financiera y económica para poder discernir. Como dicen por ahí, datos matan mentiras. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.